se nos pide evaluar la integral triple sobre la región donde es el tetraedro sólido con los vértices dados. Tenemos un punto en el origen, un punto en el eje X, un punto en el eje Y, y un punto en el eje Z. Primero veamos la región en el espacio. Entonces la región de integración es este tetraedro aquí. Observe cómo está limitado por los tres planos coordinados, y este plano verde aquí, donde este punto sería la intersección X, este punto sería la intersección Y este punto sería la intersección Z. Entonces, nuestro primer paso será encontrar la ecuación de este plano aquí, dado que conocemos las tres intersecciones. Una vez que encontremos la ecuación de los planos que unen el tetraedro, esto nos ayudará a determinar los límites de la integración. Y debido a que tenemos las intersecciones, podemos escribir la ecuación en el plano de esta forma aquí, donde nuestra ecuación sería X dividida por 5. Más Y dividido entre 3, más Z dividido entre 2 es igual a 1. Avancemos y eliminemos las fracciones de esta ecuación, multiplicándolas por el mínimo común denominador, que sería 30. Entonces multiplique todo por un 30. Y, simplificando, aquí tenemos 6x. Más 10 años. Más 15z. Es igual a 30. Entonces, ahora sabemos que la región de integración, está limitada por los tres planos de coordenadas, que son X es igual a 0, Y es igual a 0 y Z es igual a 0. Y este avión aquí 6x más 10y. Más 15z. Es igual a 30. Y ahora usaremos estas ecuaciones para determinar los límites de integración. Entonces tenemos la triple integral. Observe cómo la función de integración es solo z, y ahora para el diferencial v, podemos tener 6 posibles órdenes de integración. Pero debido a que la función integradora es z, integremos con respecto a z último, usemos el orden de integración, d, de x, de z. No tenemos que hacerlo, pero podría facilitar un poco las cosas, integrar con respecto a z último. Entonces ahora necesitamos encontrar los límites de integración con respecto a y observe cómo y va a estar limitado por, y es igual a 0 en este plano aquí. Lo que significa que tendremos que resolver esta ecuación aquí para y, para que podamos expresar y como una función de x y z. Entonces, si queremos resolver esta ecuación aquí para y, restaríamos 6x en ambos lados, así como restar 15z en ambos lados. Entonces eso nos daría 10 y es igual a 30. Menos 6x, menos 15z, y dividimos por 10. And we divide by 10. Simplificamos, tenemos y es igual, aquí tenemos 3 menos 3 5x, menos 3 2z, lo que significa. Los límites de integración para y serán de 0 a 3 menos 3 5x menos 3 5z. Y ahora necesitamos encontrar los límites de integración con respecto a y luego z, lo que significa que será útil encontrar el rastro xz. Para encontrar el rastro xz, establecemos y igual a 0. Entonces, para la traza xz, buscamos que la región limitada por x sea igual a 0. Z es igual a 0. Y ahora mirando la ecuación del avión, de nuevo, si establecemos y igual a 0 tendríamos la ecuación 6x más 15z es igual a 30. Lo que simplifica, porque hay un factor común de 3, si divide todo por 3. Tendríamos 2x más 5z es igual a 10. Lo que significa que la traza xz será la región delimitada por x es igual a 0, z es igual a 0. Y la ecuación 2x más 5z es igual a 10. Y ya graficé la traza xz aquí, donde este sería el eje X, y este sería el eje Z. Entonces esta región triangular aquí está delimitado por las ecuaciones donde esta línea horizontal es Z es igual a 0, esta línea vertical es X es igual a 0. Y esta línea inclinada aquí sería 2x más 5z es igual a 10. Observe cómo este lado del triángulo tiene una intersección x de 5 positivos y una intersección z de 2 positivos.
Entonces podemos usar esta región triangular aquí, para determinar los límites de integración para x y z. Al observar los límites de integración para x, esta área está limitada por esta línea vertical x es igual a 0, por lo que 0 es un límite inferior de integración para x. Y el límite superior de integración para x será esta línea aquí, que tenemos que resolver para x. Así que restaremos 5z, y luego dividiremos por 2. Entonces resolviendo para x, tendríamos 2x es igual a 10 menos 5z, dividiendo todo por 2. Obtenemos x es igual a 5 menos 5 2z. ¿Qué es el límite superior de integración para x? Y luego, para los límites de integración para z, solo tendríamos constantes. Z es de z igual a 0, hasta este punto aquí, donde z es igual a 2. Entonces esta es la primera parte de la pregunta. Ahora tenemos un posible orden de integración, así como los límites correspondientes de integración. Observe cómo aquí a la derecha incluí tanto el trazado sí como el trazado is, en caso de que hayamos seleccionado un orden de integración diferente. En el siguiente video, evaluaremos esta integral triple. Espero que hayas encontrado útil esta primera parte.